Si hay agua. Meteoritos caían. ¿Dónde está el agua? ¿Agua solo hay ¿Dónde? Pregunta. ¿Agua solo hay en la Tierra? No, los meteoritos también, ya me acordé, Listo, los sí. meteoritos pueden tener agua. ¿Cuál es el objeto celeste, pues, que tiene más agua? Pues que no sea un Eh, planeta, ¿no? Nitrógeno. Ah, el cuerpo celeste, el nitrógeno es un átomo que es... los Muy meteoros, bien, Mora acá me dice, y Zapata también me escriben acá el tiempo, el cometa. ¿Listo? Los cometas, ¿sí han visto que los cometas tienen una colita? sí, 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 ¿Sí? ¿Sí los han visto los demás? No sé. sí, sí. Señor, sí, señor, profe. Señor, Señor, Cometa los cometas tienen una colita. ¿Sí saben qué es esa cola? agua. fuego. Hielo. O sea, Ah, los cometas tienen hielo. Esa cola es lo que se desprende del hielo que ellos tienen. Entonces, imagínense, ustedes se han visto una serie que se llama Futurama. sí, obvio, Obvio. Sí, bueno, bien. pero sí. Que hay un capítulo donde se acaba el agua de la Tierra o algo así, o algo con el calentamiento global. Y entonces ellos tienen que sacar hielo de un cometa como si fuera un dispensador y que se acaba el hielo. Mm, ¿Sí han visto eso? Que los robots no. hacen el calentamiento global más Sí, sí, lo fuerte he en la visto. Tierra. Entonces ellos Que tienen los que... gases que emiten los robots hacen que el Ese. calentamiento global aumente en la Tierra, Exacto. algo así. Y entonces ellos tienen que coger un cometa y sacarle hielo, pero al cometa se le acaba pues la capacidad que tiene de producir hielo, no de producir, no producen, sino de tener hielo. Se le acaba la reserva de hielo, de agua, y entonces ahí el planeta se va a cocinar. Entonces imagínense que nosotros llegáramos a eso. Entonces miren que, dice Mora, el cometa mayormente tiene hielo seco. Bueno, como tiene nitrógeno también, ¿cierto? Ese no sería agua como tal, el hielo seco es lo que llamamos como esta parte congelada también de dióxido de carbono con nitrógeno, que no pasa a estado líquido, sino se evapora de una. ¿Mm? Pero muchos de esos cometas y asteroides con hielo, con agua congelada, llegaron acá, se estrellaron. Y entonces es muy válido en lo que preguntaba ahorita Casallas, que por qué hay nubes y no había agua. Sí había agua, pero el agua no estaba en estado líquido. Por la alta temperatura estaba en estado de Gaseoso, vapor, ¿cierto? Gaseoso. sí, sí. Estaba gaseoso. Entonces, eso formó estas nubes y además se le sumó que como habían nubes, pues también habían Lluvia, volcanes. no sé si. Y si juntamos más bien volcanes y nubes, ¿qué puede pasar? ¿O qué pasa? Lluvia, Lluvia de acompañada de, Lluvia ácida. sí, también acompañada de, de explosiones, y erupciones. las llamamos como, no, erupciones sí, pero ¿ustedes no han visto qué pasa cuando hay una erupción de un volcán? ¿Nunca han visto Una videos? tormenta eléctrica. Exactamente, Ah, tormentas eléctricas. Esas tormentas eléctricas, altas temperaturas, gases de carbono, gases de nitrógeno, vapor de agua, ¿cierto? Llevaron a que esa reacción creara lo que llamamos los aminoácidos. ¿Listo? sí, Y sí. ahí se empezaron a formar los primeros seres orgánicos. Pero esto lo hago para que ustedes entiendan que a partir de todo lo inorgánico, o sea, eran cosas súper tóxicas, empezó a surgir los primeros seres vivos. Empezaron a surgir los primeros seres vivos a partir de eso. ¿Listo? Eh, Profe, entonces ahí puede que exista o haya lluvia ácida. Sí, sí, claro, ahí podríamos hablar que es una lluvia ácida. La lluvia ácida pues está cargada de mucho nitrógeno, ¿no? Obviamente tiene que tener pues el agua que es hidrógeno, ¿cierto? La lluvia ácida. Bien. ¿Hasta ahí bien, amigos? ¿Todo bien, todo bello, todo bonito? Sí, pero
Entonces miren que esta teoría se pudo dar a partir de que se empezaron a conocer también elementos atómicos y sus propiedades, ¿sí? Para el siglo XX, ¿qué época es el siglo XX? Los 2000. ¿El siglo XX? ¿2000? 1900 a 2099. 1900. 1999 a 2000. No. Siglo XX, ¿en qué siglo 2000. estamos? Qué pena. ¿Qué siglo En el estamos? siglo XXI. Ah, ok. ¿Cuándo empieza el siglo XXI? A partir del 2010. Del 2000. Estos Ah. manes. De 1900 a 1999 estamos hablando del siglo XX. Recuerden. A ver, expliquemos acá algo rápidamente. Si yo estoy diciendo 1710, por ejemplo. 1710, ¿qué siglo es? 2000, los 2000. Sí, no, a ver, mire la fecha. Perdón. Creo que 6 o 7. No. Les voy 1710. a enseñar un truco, ¿listo? Sí. Entonces, miren, ustedes están hablando de 1710, van a coger este primer número. ¿Listo? ¿Qué número me quedaría ahí? 17. Restémosle 1. 16. Siglo 16. 16. Oh. Perdón, lo dije mal, perdón. Les enseñé mal el truco. Ah, Toca sumarle 1, perdón. Toca sumarle 1, perdón. 18. Siglo 18, ¿cierto? Ese sería el siglo 18. Es al revés. Lo mismo, si ustedes les dicen, dígame cuál es el siglo 18, 1700 a tiene que 1800. ser de 1700 a 1799. Ah, ¿Listo? pues sí. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Mm. Eso quiere decir que eso va a cubrir del año 2000, A 2999. 2099, papi, ¿cuál 2900? Eso ya sería el resto de siglo. Del 2000 al 2099, ¿sí? Pero yo me voy a fijar es en esta primera parte, si me están hablando de los 2000, siglo XXI. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando se partió la historia en dos, ¿quién fue el que partió la historia en dos? Cristo. Jesús. Jesús. Antes ¿sí? de Cristo y después de Cristo. Pero bueno, no fue él, fue Constantino en el siglo III que cambió todo. Porque no fue que nació Jesús y ya todo se cambió, no, fue Constantino en el siglo III que nos metió en este nuevo calendario a partir de Jesús, ¿listo? Pero se empezó con el año 0, pero no con el siglo 0, ¿sí? Entonces ya era el año 0, 1, 2, 3, 4, tal, y era el siglo 1, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, mientras pasaba el siglo 1, estábamos del año 0, que nació Cristo, hasta el año 2020. No, ¿cuál 2000? Siglo, ¿cuántos años tiene un siglo? Oiga, estos 100. manes no saben. ¿Cuántos? 99. 100. 100 años, Sí. ¿cierto? O sea, eso es un siglo, pues según tengo entendido, ¿no? Y estos Sí. manes dicen, no, pues hasta el 2020, profe. No, hermano. No, profe, es que no te había escuchado porque mi perro está que le ladra a alguien afuera. Espíritus. Profe, Hola, hola. ¿están ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, hola, ¿Me profe. oyen? Hola. Entonces, hagamos el ejercicio. Si hablo del siglo XIV, ¿a qué años me estoy refiriendo? Siglo XIV, siglo XV. 1400 a 1499. 1300 a 1399. Ah, por siempre. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que va arriba el número? El siglo. ¿Listo? Lo que va arriba en número es el siglo. Entonces, otra vez, si es siglo XXI, estoy hablando del 2000 a a 2099. 2099. Si estoy hablando del siglo XX, estoy hablando de 1900 a a 1999. 1999. Si estoy hablando del siglo XIX,
Estoy hablando de 1800 a 1899. Mi cerebro va a explotar. ¿Sí? Si estoy hablando del siglo, otra vez, 14, estoy hablando de... 1300 a 1399. Muy bien, muchachos, hemos aprendido algo nuevo Prácticamente que se le les va a resta. servir muchísimo en la clase de sociales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, no, la edad media, o bueno, la peste negra, hablemos de la peste negra, su fase más fuerte fue entre, no sé, el siglo XIII al siglo XV. Entonces, ¿sería entre qué años? Entre 1200 1200 a 1000. 499, profe. Ajá, muy bien. Listo. Ush, Excelente. no, profe. Excelente. Solo, o sea, solo resta, dependiendo de lo que nos están diciendo. Si nos dicen siglo, No, -1. menos Y uno. si- Si nos dicen el año, pues a los dos primeros dígitos le sumamos uno y ya tenemos el siglo. Wow. ¿Sí? Profe relajado. Wow. Un datazo, ¿no? Un datazo. Entonces, Me va a explotar la cabeza. vamos a ver que en el siglo XX, es decir, En el siglo 1900, 1900. excelente, listo. Entonces, en el siglo XX, al comienzo del siglo XX, estamos hablando de 1903 hasta 1900, bueno, 14, obviamente de 1914 a 1919 hubo una gran pausa. ¿Por qué? ¿Cómo? Repite, De repite. 1914 a 1920 hubo una pausa. ¿Por qué? 1914, la Guerra Fría. No, Guerra Fría, 1946 a 1991. No, ¿qué pasa? no sé, profe. Primera Guerra Mundial, dice acá Zapata. Muy bien, Zapata está súper conectado, ¿bien? Aunque Zapata llegue y me escriba acá 1900 a 1999, sería el siglo XX. ¿Listo? 1999. Entonces, la Primera Guerra Mundial, pues siempre que hubo guerra, se frenó aparentemente la ciencia formal, pero también sirvió para muchas cosas. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos y manejamos la Internet a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahí se conoce como tal la Internet y se empieza a explorar. O sea, si estamos acá sentados teniendo clase, fue también gracias a la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Hitler. Pues sobre todo un golpe de suerte que tuvieron los gringos, ¿no? Sobre todo un golpe de suerte que tuvieron los gringos que les ayudó a ganar la guerra, por cierto. Listo. Sí. Entonces, al comienzo de esto, Oparín plantea, ¿cierto? Esta teoría del caldo primitivo. ¿Cuál era la teoría del caldo primitivo? Pues esta. Ay, no, esa no. Esta, la de la Tierra. ¿Sí? ¿Qué cosa? Ok. Y Oparín dice, como no, pues es que se empezaron a mezclar las sustancias, etcétera, y se formó el caldo de la vida, que fue lo que dio origen a unas como primeras células que se llamaban los coacervados, ¿sí? Sí. Los coacervados. Y esos coacervados generaron pues ya todos los seres vivos. Hubo un man que lo comprobó, pero ya eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí, en la Guerra Fría, en 1953, que era el experimento. Ahí está. Extensión Twitch. Origen de la vida. ¿Qué es esto, profe? ¿Qué es el extension Twitch? Sí que Ya después les digo en otro espacio. Es para ganar puntos de Twitch ahí sin hacer nada. ¿Sí ven la cajita que está acá gris? ¿Cuál de todas las cajitas grises? La estoy señalando con el mouse. ¿No se ve? No veo tu mouse. Ah. Sí, ya la vi, sí. Esa es la extensión de Twitch para que uno gane puntos. Y un amigo está haciendo un sorteo, o estaba haciendo un sorteo de FIFA en Twitch.
toca acumular unos puntillos. Entonces, Acá, miren esto. para los que Esto no que, la vieron. esto que ustedes ven ahí eh, es, Profe, es me la puede repetir el completo. simulación de la Tierra. ¿Sí se acuerdan de este experimento? No. Ay, No, profe, nada. ¿en serio no se acuerdan? No tengo ni idea, Yo profe. tengo una No, película, profe. pero no Nunca la lo he recuerdo visto. bien. Tierra primitiva. Entonces, Oparín decía que todas estas sustancias inorgánicas dieron origen a los seres vivos, pero él solo lo pensó, o sea, de todo lo que estudió y todo eso, lo pensó. Y nuestros amigos Miller y Urey, pues digamos que dijeron, bueno, pues él decía que acá hay metano, hay amonio, hay hidrógeno, hay dióxido, propano también, hay agua, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. pues simulémoslo, eso lo podemos conseguir en cualquier lado, hagamos la simulación. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron fuego porque habían volcanes, agua en forma de vapor porque el agua está evaporada y llegaba acá, ¿cierto? Le pusieron una chispa, acá dice chispa, electricidad porque había tormentas eléctricas, y acá le pusieron una fase de enfriamiento. ¿Qué obtuvieron acá al final? Obtuvieron algo que se llamó los aminoácidos, ¿listo? Y ellos se ganaron un premio en medicina porque en esa época se creía que los aminoácidos solo se podían originar, solo se podían crear dentro de las células, ¿sí? Dentro de las células. Y ellos lo lograron descubrir, eh, digamos que artificialmente. Y ahí descubrieron que a partir de materia inorgánica se creaba materia orgánica. ¿Listo? A partir de los aminoácidos. Entonces, miren lo interesante que empiezan a hacer esto. Entendiendo, y Oparin obviamente empezó a desarrollar su teoría de la vida a partir de comprender cómo es que se empezaba a componer la materia. Entonces, mire que la tabla periódica no solo nos brinda elementos de una forma u otra, ¿sí? Sino que empiezan a generar, ¿cierto? Unas propiedades o a tenernos unos datos tan interesantes para poder comprender que nosotros somos lo que somos, por ejemplo. Digamos que lo que estaba diciendo anteriormente lo resumo acá, en esto. Nosotros somos lo que somos gracias a los no metales, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, y se dan cuenta en los colorcitos, por ejemplo, miren acá, todos esos elementos que hemos venido señalando tienen un color específico y significan no metales. Ya para la Una tercera pregunta. evidencia, dime. O sea, ¿por qué se llaman no metales? O sea, Ok, sí, ya iba a explicar eso precisamente. Entonces, ya para la tercera evidencia, nosotros vamos a ver ciertos tipos de enlaces, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que va a pasar algo muy interesante con estos elementos, ¿cierto? Porque estos no, o sea, aparentemente nosotros vemos con un orden, pero a la vez como medio desordenada la tabla, ¿cierto? No aparece un cuadro todo homogéneo, sino parece que tuviera escaleritas y cosas ahí raras. Cuando la empezaron a organizar, se dieron cuenta que el grupo que me indica, o sea, este grupo, o sea, los periodos me indican los orbitales, ¿sí o no? El número de órbitas que tiene cada átomo. Pero el grupo me va a indicar el número de electrones que tienen en su último nivel, ¿sí? Eso va a ser muy importante. ¿Listo? Entonces, se empezaron a organizar ciertos elementos que tienen características parecidas, pero incluso tienen números diferentes de números diferentes de electrones o de protones, lo que los hace diferentes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que importa? El último nivel de los electrones que tengan, ¿sí? Entonces tienen unos átomos unos electrones, perdón, en el último nivel que van a permitir que se unan con unas y con otros átomos, ¿listo? sí. Bien,
Entonces, estos no metales van a tener unas propiedades muy especiales. La primera, no van a ser buenos conductores eléctricos, a diferencia de los metales. Y eso lo vemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los no metales tampoco son buenos conductores del calor, ni de la electricidad, ni en energía en general, ¿sí? Los metales, sí, eso lo vemos mucho en la cocina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, Y ustedes no cocinan, no podrían cocinar algo o tener una olla de oxígeno, por ejemplo, ¿sí? Sí, sí. No podrían. Pero es Entonces, una olla de aire, de ustedes, presión. exactamente, ustedes tienen una olla de metal. Algunas comunidades cocinan sus alimentos con barro. ¿Por Osh. qué puede pasar eso? Ay, bueno, pues las cacerolas de barro, las ollas de barro ahí, Ah, de cerámica, pues. sí, 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 ya. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque es un conductor de electricidad, De calor. de calor ese. Los metales son buenos conductores de calor, entonces mírenlo acá. Principalmente, si han visto las ollas de cerámica, ¿no? O son negras o son rojitas. Sí, sí. Y tienen hierro. Y ese es un metal y entonces se está conduciendo ese calor. ¿Mm? Mm, Entonces mm. miren que no necesitaban llegar los europeos acá porque ya los indígenas manejaban eso y sabían que eso, o sea, tal vez no con el conocimiento que nosotros tenemos ahorita, que no quiere decir que el de los indígenas sea menos, no, sino que es otro tipo de comprensión del mundo. Ellos iban a tener una serie de procesos en los cuales también iban a llegar a las mismas conclusiones de la ciencia, pero a partir de la experiencia, ¿sí? Entonces, miren, hacer ollas de barro, porque el barro tiene hierro y es un buen conductor eléctrico. Y bueno, eléctrico y pues obviamente calor, ¿no? Entonces, miren que los no metales, ya más, ya digamos que esto que estoy explicando, ya para la tercera evidencia va a ser mucho más fácil porque vamos a ver algo que se llaman los enlaces. Entonces, nosotros vamos a tener tres tipos de enlaces, que son enlaces metálicos, enlaces covalentes y enlaces iónicos, ¿sí? Y a partir de esas mezclas es que nosotros vamos a entender cómo es que se da toda la materia, ¿sí? Entonces los no metales y sus propiedades van a ser especiales, ¿sí? Para crear ciertos compuestos químicos, como por ejemplo, ¿cuál sería este? Eh, eh, hidrógeno y oxígeno. Pero espero lo pongo acá. Shun, o sea, estos dos, ¿no? Ahí está la fórmula Idea. química. Hidrógeno y oxígeno. Agua. Sí, H2O, ¿cierto? Sí. Entonces miren ahí, los no metales que se combinan para formar agua, que es un enlace covalente, ya después lo veremos, no se preocupen, es un enlace covalente. Entonces estos elementos van a ser fundamentales, ¿cierto? Para Mm. poder reconocer, ¿cierto? Cómo es que se dan estos procesos de creación de nuevas formas químicas, ¿no? Ah, Bien. Entonces, nosotros vamos a tener varias cosas importantes. Entonces, acá, nosotros vamos a tener metales pesados. Eso se llaman metales pesados. ¿Listo? Van a ser excelentes entendido. conductores y nosotros los vamos a tener sobre todo, bueno, la mayoría de estos forman sales y los vamos a tener dentro del cuerpo. Por ejemplo, estos dos son muy importantes. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuáles son? Sodio, Sodio y, GSNA y y potasio. potasio. Ah, el potasio es el de los huesos. Y el sodio ni idea, de la El sangre. potasio no es de los huesos, es de todas las células, pero cuando nosotros hacemos deporte nos dicen, cómase un banano, que se tiene potasio, Potasio. y evita que le dé calambres y toda la vaina, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, vamos a ver que este sodio y este potasio eh, está
mm, o bueno, va a ser muy importante más bien, para activar algo que nosotros tenemos en nuestras células, dentro de la membrana celular, de cada una de nuestras células, que se llama la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Sí, Que, sí, que es el transporte activo, o sea, sacar sustancias de las células. Y es gracias a estos dos elementos. Son metales pesados, ¿listo? Miren acá al lado, otro metal pesado importante. Se llama unas tierras calcio. raras. ¿Es calcio? Sí, Calcio, Sí, sí, es el de ¿sí? los huesos. ese Muy sí, ese sí. bien, ahora sí, de los huesos, ¿cierto? Entonces miren que va a haber allí una serie de elementos importantes. Eso es para nuestro cuerpo, metales pesados. Acá, en azulito, vamos a tener unos metales que los vamos a llamar metales de transición. ¿Listo? Mm, Metales de transición. Y pues acá sí ya podemos encontrar unos metales que, bueno, van a ser importantes para el cuerpo, como el hierro, ¿sí? Como para el uso humano, que es como el oro, la plata, veanla acá, ¿cierto? mm, Bueno, el cobre, miren, están en línea. sí, obvio, obvio. El mercurio, ahorita para los termómetros, para Mm. sacar oro también. Bueno, el platino para, para cuando alguien se fractura, si han escuchado que le ponen un platino y Ah, sí, 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 sí. muy bien. Le ponen una placa de platino, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces miren que acá ya tenemos unos metales más de uso humano, de uso cultural. Obviamente el hierro, pues ahí sí lo necesitamos en la sangre, obviamente. Sí, ¿Listo? obvio. Pero de esto sí no podemos tener en la sangre. Por ejemplo, imagínese usted que tenga en la sangre mercurio. Pues Siempre. realmente no vivirías más de 3 4 minutos. Ya, ahí morirías. ¿Listo? Oro, profe. ¿Qué tal si uno tuviera oro en la sangre? Bueno, en la sangre también peligrosísimo. Cualquiera de estos metales de transición peligrosísimo en la sangre. Pero pues si hay, digamos, tú el mercurio no te lo puedes ni comer, ¿no? Sí, obvio, o sea, es Porque te muy muere. El oro sí, porque el oro sí se mantiene en estado sólido. El y no mercurio lo no. comestible. Ajá. Incluso sí han sacado eso, ¿no? Como tela, Es una hojita de oro comestible. exactamente, que han sacado como comida cubierta de oro, Sí, etcétera, sí, todo sí. eso. ¿Mm? Excentricidades de la gente millonaria, lo que sufren los ricos. Exacto. Se van a morir. Entonces, vamos a ver, o vamos a encontrar acá, que hay una serie de elementos, de metales, que van a servir para muchas cosas también, ¿no? Mm, Luego tendremos, a ver, algunos otros metales, se llama así, que van a tener unas propiedades más dirigidas hacia los no metales, ¿sí? Pero siguen siendo elementos metálicos, ¿listo? Recuerden, los metales son buenos conductores de energía, ¿no? Energía en forma de calor y energía eléctrica. Y como ustedes se dan cuenta, los metales son los elementos más abundantes. Entonces miren que acá podemos tener al galio, el aluminio. El aluminio, ¿por qué se reconoce? ni idea. Las hojitas esas con las que uno envuelve la comida. Es un metal, pero es un metal que es muy maleable. ¿Qué quiere decir maleable? Que se puede doblar fácilmente. Ustedes han visto las ciclas de aluminio. No, ¿No conocen No, una cicla de aluminio? no. sí, Eh, A ver, el marco, Casallas. profe, el marco de aluminio. Ajá, Esa el marco de guita, claro. aluminio. Entonces, espere, le explicamos a Casallas cómo es la vuelta. Casallas, ¿usted en su casa tiene bicicleta? No. Ah, Ah, no, ¿ha, man. F, profe. ha cogido alguna bicicleta en su vida? Sí, ¿Sabe qué es obvio. una bicicleta? Obvio. Entonces, Casa, ya es usted tu infancia. Sí. hay unas bicicletas, sobre todo las más viejitas, que son muy pesadas. Son Mm, muy pesadas. Esas bicicletas se llaman bicicletas en acero, ¿sí? mm, Pero Sí, ya cuando una. descubrieron y empezaron a experimentar, pues el aluminio
eh, es mucho más maleable y delgado. Entonces empezaron a hacer bicicletas, ahorita están en auge, bicicletas en aluminio, que son mucho más livianas, pueden tener incluso la misma forma, pero pesan muchísimo menos. Entonces tú Yo puedes tengo una avanzar cero mucho más. o ¿Cómo? malo. Yo Dime, tengo dime. una yo tengo ¿Cómo? una en acero. Yo tengo una en acero, una bicicleta. O sea, que es súper pesada. Sí. Esas son bien pesadas. En aluminio, ¿sí? Y obviamente tenemos estas, las de los ciclistas profesionales, que son en fibra de carbono, que ya son extremadamente delgadas, Y ¿sí? fuerte, profe, y Y muy fuerte. fuertes, sí, porque intentan hacerlas lo que más se asemeje al diamante. No es diamante, obviamente. ¿Listo? Bueno, O sea, son bicicletas casi que de diamante, profe. no, es que hacer diamante es muy difícil. Un humano no, o sea, el diamante que hace el humano no es de la misma calidad como el que se encuentra en la Tierra, Diamante de dentro de la Tierra. mantequilla de maní, profe. ¿Sí? Entonces no, pero sí como tiene tantas cadenas de carbono, es muy duro, son muy duras. Son ciclos que se pueden estrellar muy duro y el marco por lo menos no se rompe. Y están joya. O tiene que ser pues ya muy difícil. ¿Está qué? Están joya, o sea, están re bien. Ok, bien. Listo, sigamos. Entonces estos elementos van a ser pues más maleables también. Y bueno, se pueden usar, pero pues el que principalmente vamos a usar va a ser el aluminio y obviamente el plomo. El plomo tiene un problema. Ustedes saben qué hacían con el plomo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué? Creo que era como algo. El plomo, venga. No, ni me acuerdo. ¿Han visto? Ah, Bueno, ustedes han jugado, no sé si las hayan visto, pero por lo menos saben qué es las películas de vaqueros o han jugado Red Dead Redemption. Yo Eh, tengo el Red Dead Redemption de zombies, profe. Es muy malo. Sí, películas de... Román. las pistolas. De Las plomo, balas de las las balas de pistolas. Las plomo. balas, las Por balas. eso dicen en esas películas de bollar Una bala de plomo mata a un plomo. hombre lobo. Municiones, crea acá Zapata, excelente. Estas balas de plomo, ¿qué pasaba con el plomo? El plomo, cuando entraba al cuerpo, pues la bala, bueno, el metal, que es el plomo como tal, se empezaba a desintegrar y se iba al torrente sanguíneo y era muy peligrosa la bala en el sentido de que obviamente intentaban matar a alguien, pero la probabilidad de que se salvara era baja porque ese plomo también se iba por el torrente sanguíneo y la persona podía morir rápidamente. ¿Listo? El plomo es el único material que Superman y Supergirl no pueden ver a través de sus rayos X. Datas. Eh, ¿Cómo? No, no sabían en serio. se han No. visto The Boys? No, pi, profe. No, ¿No? eso. Sí, profe. Recomendada serie de Amazon. The Con la de Boys Amazon, no, profe. es de Amazon, No, sí. no tengo Amazon, profe, para Yo sí, yo sí. el Netflix. Yo sí me la he visto. Yo No, también. ¿qué le importa? ¿Qué, profe? Siga con su más Bueno, explicación. ok, listo, sigamos. Y acá hay unos elementos que se llaman metaloides que tienen características de metales, pero también pierden muchas propiedades respecto a los otros metales, ¿no? Antes cogían este espacio también como no metales, ¿sí? Como ven ahorita, pues esto ya es como solo reservado para este espacio, los no metales, pero antes todo este pedazo rosadito también lo cogían como no metales y son elementos que no van a ser tan buenos conductores eléctricos como si puede llegar a ser estos de este lado, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a tener elementos profundamente eh, tóxicos también, como el arsénico. El arsénico es muy tóxico. ¿Listo? Bien, no metales ya. Tenemos acá halógenos que van a ser muy importantes para nuestro cuerpo, sobre todo, bueno, el flúor, ustedes saben para qué sirve, ¿sí? Para los Eh, dientes, sí, 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 ya me acuerdo. ¿cierto? Sí, sí, Limpieza de los dientes se usa mucho el flúor. sí. Tenemos el cloro,
Para de tomar. donde sale la sal de cocina, tiene cloro. La sal de cocina tiene cloro, es cloruro de sodio. Eh, También son súper tenemos, bueno, está el inteligentes. bromo, yodo también muy importante para nosotros. Hay muchos alimentos que van a tener bromo, yodo, ¿listo? Y por Ujú. último, tenemos estos verdes oscuros que está, bueno, yo Gases ahorita nobles. explico la tabla abajo, que son los gases nobles. ¿Qué es un gas noble? O estos átomos no se pueden unir con otros, ¿listo? Es decir, voy a hacer acá una línea, miren acá esta línea, de acá hacia allá, todos esos cuadritos, todos esos átomos se pueden unir con otros, excepto estos que llamamos los gases nobles. Estos no se pueden unir con nadie más, son como son. Entonces ahí tenemos el helio y el neón, que son los más conocidos por nosotros, ¿cierto? Sí, sí, obvio. Helio, los globos que se elevan Pero, hasta el infinito y más allá, y el neón de los letreritos o anuncios que alumbran, que brillan. sí. ¿Listo? Tenemos el argón, el de Superman, el Krypton. Por allá un ataque de un perro. Parece ¿qué pasó ahí, profe? No, no sé quién fue, pero yo no tengo perros. El xenón, el radón y este no le veo el nombre, ni no me lo sé. Dice Oganesón. Listo. Eh, entonces ahí nosotros tenemos esta parte. Bueno, lastimosamente, chicos, el día viernes, lastimosamente, eh, toca repetir mucho este tema. Ay, alguien está poniendo a hablar el perro, hágale. Entonces, vamos a ver que el día viernes voy a repetir un poco esta información porque con el otro curso no la alcancé a ver. ¿Listo? Y ellos nos van a exponer unas cositas que les dejé de tarea aparte. Ah, ¿Bien hasta ahí? sí, todo bien. ¿Todo bien, todo bello, todo bonito? Sí, 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 sí. sí, sí. Listo. Bueno, Profe, muchachos, entonces, qué hace el helio con la voz para que suene chistoso? Profe, sí, Como porque se le agudiza la voz cuando uno inhala helio. presiona las cuerdas vocales, las presiona. Entonces, ¿Eso es eh, malo, profe, inhalar helio? No. inhalarlo sí, si lo mantienes en la boca, no lo hagan tan seguido porque pues se van a desmayar, ¿no? Y quedan ahí. Bueno, muchachos, esto se va a cortar, si se corta no nos volvemos a conectar. Listo, Saludos de mi perro que fue que ladró. listo, bien. Saludos también a Firulais. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase, los amos son los mejores, no lo olviden. Chao, profe. Chao, mis pequeños. Te vaya bien. Que te vaya bonito. Mis Bueno. mejores deseos.